Nada, espérate que llegue. Hola, Guiomar, ¿qué hay? ¿Ya me estás oyendo? No hay nadie conectado. La palabra pintada, ahí está. Acaba de entrar. Mm. Bueno, Lu Márquez, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, Hola, ahora te estoy oyendo perfectamente. Esperemos a ver si las personas nos están oyendo. y yo, ¿De acuerdo? yo también te estoy oyendo perfecto. Bueno, hay alguna persona, sí, unas personas que están, Lina M. Uribe, Lu Márquez, ¿nos están oyendo? ¿Se oye bien? Bueno, perfecto, sí, que se oye muy bien. A ver, Ramón, a pesar de que parece que ni vos ni yo entendemos mucho de todos estos asuntos, de todas maneras, pues estuvo bien hacer que la gente se demore un momentico, ¿cierto? Es decir, los invitados importantes por lo general se hacen esperar y ese es más o menos tu caso. Para comenzar, yo quiero contarle a las personas que están conectadas que con Ramón hemos publicado un libro. Se llama Milagros Comunes. Es una antología de la mayoría de sus libros publicados hasta hoy. No es muy voluminosa, pero sí muy esencial. Es un libro realmente muy bonito, lo publicamos el año pasado, es decir, en 2019, en la segunda mitad del año 2019. Ese libro había sido publicado en Venezuela. Creo que tal vez no es exactamente, pero sí un libro muy parecido fue publicado en Venezuela, ¿verdad? Este En Ecuador, libro, sí, perdón, en Ecuador. ¿Cómo se llama el editor? El Ángel Editor. El Ángel Editor, exactamente. Este libro tiene un prólogo escrito por Ramón que yo quiero leer porque creo que es un prólogo bastante sencillo y que nos permite como entrar en materia. ¿Te parece bien o lo quieres leer tú, Ramón? Lo leo yo, de acuerdo. Dice, a todas las personas durante su vida les suceden una gran cantidad de acontecimientos que la memoria va guardando y el olvido va tiñendo, de teñir, va tiñendo. Pero el poeta tiene la necesidad de transformar esa materia original en palabras y gracias a una extraña y misteriosa facultad los recupera, a su vez que los dota de una intensidad particular, con lo cual logra fijar lo fugaz, ahondar lo vivido, sacar a la luz lo inadvertido y proporcionarles un espacio propio, ya separados de la corriente del tiempo. Por otra parte, con frecuencia se suele olvidar que lo que le pasa al poeta también le pasa a todo el mundo. La diferencia está en cómo esos momentos o pensamientos son elaborados por el poeta de una manera particular, quien se vale al mismo tiempo de un microscopio para rescatar lo insignificante y de un telescopio para revelar lo trascendente. Y la semejanza radica en que todas las personas se reconocen de alguna manera en lo leído y al sentirse identificados lo comprueban. Siguiendo lo anterior, la presente antología, que reúne 30 años de trabajo, desde Poemas para una fosa común, 1984, hasta Como quien dice adiós a lo perdido, 2014, ha querido ser fiel a esa lejana convicción de comprender la poesía como un asunto que consiste, entre otras muchas cosas, en convertir los milagros personales en milagros comunes. Ramón Cote Baraybar. Hola Ramón, ¿cómo te va? Hola, Iván. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la asistencia y presencia de tantas personas que se están uniendo en este momento y perdón la poca práctica en estos términos y en estos asuntos cibernéticos. De acuerdo. Entremos un poco en materia. Yo quisiera que las personas que están conectadas, contarles un poco lo que ha sido tu vida. Es decir, naciste, si mal no recuerdo, en Cúcuta, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas que seas tú y no yo? Ok, mira,
nací en Cúcuta en el año 63, pues ya no da pena decir esas cosas a esta edad. Eh, y, y nada, mi padre murió en el año 64. Él era de Cúcuta y con su muerte, entonces mi mamá es española, pues decidió pues que ya Cúcuta como que no era el sitio como para vivir y quedó viuda con 3 hijos como a los 26 años, un poco menos, y entonces se fue a Bogotá y de hecho pues los recuerdos que yo tengo son de joven, de pequeñín, son en Bogotá y no en Cúcuta. De manera que fui al colegio en Bogotá y hacia los 17, 18 años me fui a España, pues a vivir también está con mi abuela, con mi familia española en Madrid y empecé allí a estudiar filología hispánica, pero el griego, el latín y sobre todo las ganas de llegar como hasta el siglo XX, tenía que esperar como 5 años porque empezamos desde antes del mío Cid. Entonces, la verdad era bastante complicado llegar y me retiré de la carrera, pues la verdad, pues asuntos también, pues me empezó a ir muy mal y era muy triste eh, que me fuera mal como en la carrera que yo quería, que era en ese momento era filología hispánica y era demasiado, pues como su nombre lo indica, era más filología que también literatura. Entonces, nada, después eso fue como 2 años y después hice un curso, se llama Diploma de Estudios Hispánicos, que allí conocí a un profesor que de alguna manera me cambió la vida porque era un profesor de historia del arte. Y entonces, este profesor que había sido director del Museo del Prado, teníamos las clases en el Prado y nos dejaba entrar a unos sitios buenísimos. Entonces hablaba con el típico Manolo, venga Manolo, ábrenos la puerta de la bodega. Y entonces íbamos a la bodega y entrábamos a las entrañas del Prado, que era absolutamente maravilloso. Una especie como de museo fantasmagórico debajo, haz de cuenta como un museo subterráneo y era absolutamente genial. Entonces, pues nada, después de ese año yo decidí ya estudiar historia del arte y hice la carrera ya en 5 años y ahí sí empecé a sacar muy buenas notas y si me paré a almorzar 2 veces en 5 años, creo que estoy exagerando. No salía de las bibliotecas, no salía de nada. La verdad encontré realmente la carrera que me gustaba. Acuerdo. Yo quería preguntarte una cosita. Pues primero, ¿cómo se llamó el profesor que decís que te cambió la vida y que fue director del Museo del Prado? Mira, me coges en ese instante con que se Se me, te olvida. se me olvidó, lo estoy viendo y son esos nombres que de pronto me acuerdo y de pronto y de pronto vienen así como se olvidan. A ver si de pronto a lo largo de la conversación viene el nombre. Perfecto. Está muy bien. Yo entiendo perfectamente eso. Vos sos hijo de un poeta muy reconocido colombiano, Eduardo Cote Ramos. Al igual, también tu papá estudió en España, ¿verdad? Ganó algunos premios de poesía en España. Y fue, no sé, a vos sí, no sé si te ha picado eso, es decir, fue un político importante, ¿cierto? Muy amigo de Gilberto Alzate Avendaño. Murió en el año 64, me decís, ¿verdad? Exacto. Eh, sí, y es un poeta pues supremamente reconocido en el ámbito de la poesía latinoamericana, ¿verdad? Fue amigo de algunos grandes poetas españoles, ¿sí? Y un conocedor pues de la poesía norteamericana, ¿cierto? Un conocedor como profundo de la poesía de Eliot y de Pound, si mal no recuerdo, pues hay algo como eso. Quería decirte que, bueno, tu mamá es galerista de arte, ¿verdad? Fue directora de la Galería Belarca, de la Galería Buchholz, que hay una persona que te está mandando muchísimos saludes, me equivoco, no de la Buchholz,
bueno, que es Luis Fernando Peláez, el artista antioqueño, ¿cierto? Que te Ah, manda un abrazo. mándale igualmente, Luis Fernando. Con Luis Fernando nos une, por supuesto, el arte y también él es un lector voraz de poesía y va a mi abrazo con esas maletas fantasmagóricas también y maravillosas que admiro profundamente. Y ojalá tuviera una maletita y sobre todo en esta pandemia que uno no se puede mover, el símbolo. Ahí se quedó, a ver, está en pausa, se tildó un poco el... ¿Está Ahí. aquí? Oh, sí, de acuerdo. Estabas diciendo, hablando de Sí. las maleticas de Luis Fernando, ¿cierto? Y de la Eh, utilidad en la pandemia. Exactamente, el símbolo es que no sé por qué se me apagó. No sé si de pronto voy a conectar como el celular, aunque está cargado y todo, pero no sé por qué extraña razón se pasó. No, pues y no solamente esas maletas maravillosas de Fernando, que también son como de Magrol el Gaviero, y también esos Sí. donde se siente como que ha pasado el viento, son extraordinarios. La verdad, un gran abrazo a un artista que admiro profundamente. Bueno, de acuerdo. Te quería preguntar qué influencia, pues, es decir, no sé cómo decirlo, tenías un año cuando murió tu papá, pero de todas maneras, es decir, cómo se da el tránsito a la poesía, pues, y qué tuvo que ver tu papá en esa elección, dijéramos, de la poesía como el oficio de tu vida. Sí, mira, Iván, por supuesto, como lo has dicho, pues mi papá, pues cuando él murió yo tenía año y medio, por lo tanto no tengo recuerdos de él. Mi hermano mayor sí, Pedro, que me saca 5 o 6 años, sí se acuerda de él, mi hermana también, yo no. Entonces, yo heredé a mi papá en esta forma. Ahí está Ya mi veo, papá. claro, Es, claro, e- Ese es mi papá, los libros de la claro, biblioteca. Entonces yo crecí claro, con una biblioteca maravillosa. Mi mamá nunca nos dijo que teníamos que leer, que escribir. Mi mamá, la verdad, siempre fue como muy suya y nos dejaba nuestro aire. Y yo empecé a descubrir la biblioteca. Y eso fue como hacia los 11 12 años, me fui acercando como hacia la literatura. Mi hermano era un lector voraz. eh, y a mí me encantó, me sentí como una gran atracción por esos libros pequeñitos, por la edición. Comparto contigo pues el amor por los libros y de hecho empecé a leer estos libros donde habría muchos libros de ellos y había papeles, había poemas, había las típicas cosas de los trenes, de las tintorerías, en fin, lo que deja un muerto cuando muere repentinamente, que no alcanza a organizar sus papeles. Entonces, de alguna manera había como un desorden vivo de él. claro, Era como encontrar en la poesía, era también como una manera de aproximarme a él. Por supuesto, cuando iba a Cúcuta, porque también teníamos muchos parientes allá, eh, pues también era como recuperar la memoria de mi papá, saberlo, y sobre todo, conectando al final de tu pregunta, eh, muchos de ellos me decían, todos estamos esperando que recojas las banderas políticas de tu padre. Y yo no, para no, nada. el alzatismo ni el bajatismo, o sea, por supuesto que no. Claro, tu papá fue seguidor de Gilberto Alzate Avendaño, ¿verdad? Y fue Exacto. un político importante, inclusive de sus discursos algo tenían que ver pues con los discursos en el Congreso y en el Senado de Gilberto Alzate. Creo que iba a ser ministro de gobierno, ¿cierto? Por la época en que murió había sido nombrado ministro de gobierno, ¿verdad? Iba a ser, mira, mi padre, pues nada, del Partido Conservador, por supuesto, azul de metileno profundo. Claro, Esto, él había sido, en ese entonces, pues no había elecciones populares, era todo a dedo. A mi papá lo nombraron gobernador de Norte de Santander y con 36, 35 años y 34, 35 años y resulta que justamente
lo iban a nombrar ministro de Educación, ya tenían como el decreto firmado y todo esto, cuando repentinamente mi papá murió. De hecho, estamos Claro. celebrando, pues, mi papá murió el, mi papá murió, creo que nació el 3 de agosto y murió el 28 de agosto, alguno de los dos. El hecho es que estamos en agosto, o sea que yo creo en el más allá, mi papá nos está escuchando. Claro, es decir, hace 56 años o 57 años murió. Eh, Exacto. te iba, te iba a preguntar una cosita. Bueno, hablemos un poco de tu poesía y, es decir, sin embargo, quería decir una cosa. Tu papá también cultivó no solo la poesía, sino también la prosa. Es decir, pues, de hecho, en Frailejón Editores publicamos uno de los libros más bellos y más queridos de Frailejón. Es un libro escrito por tu papá, El Diario del Alto San Juan y del Atrato, un diario, pues, una bitácora de viaje, más o menos, ¿cierto? De una visita que hace al Chocó y después de visitar el Chocó llega y casi en caliente escribe el diario, ¿cierto? En unos pocos días después, y es un diario en donde pues se trasluce toda la emoción, es decir, cómo lo conmovió por la belleza, por la fuerza, ¿cierto? Y cómo también lo conmovió el horror, la pobreza, el abandono, la desidia estatal, y ese libro, pues ese pequeño diario, pues cuenta, creo que es quizás las páginas más bellas que sobre el Chocó se han escrito, ¿cierto? Y se escribieron pues hace también casi 60 años. Hoy la situación del Chocó desafortunadamente quizás es peor, pues por la llegada es decir, por la explotación minera y por la explotación maderera, es decir, tiene tantos problemas, pero bueno, dejemos un poco a tu papá. Este libro que publicamos nosotros es una antología, ¿cierto?, de casi todos tus libros. Eh, yo noto que hay un tema bastante importante en tu poesía y es la relación entre el arte y la poesía, el arte y la literatura. De hecho, vos has escrito además libros de ensayo, ¿cierto?, cuyo tema es la relación entre el arte y la literatura, pero en particular con la pintura. Y veo que hay una inclinación especial por algunos pintores norteamericanos. Es decir, recuerdo a Sandburg, ¿cierto? Que de alguna manera es sueco, norteamericano, a Andrew Wyatt, no sé cómo se pronuncia, algo así, ¿cierto? El pintor regional, el pintor campesino. Recuerdo ¿cómo se llama? No sé, el gran, a Hopper, A ¿cierto? Y Hopper, algunos otros, a, sí, a a Rothko. Edward Hopper, a Rothko, sí, y inclusive en este libro tenés algunos poemas como que hacen alusión a Goya, ¿cierto? Los dibujos de Goya. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco cómo ves esa relación? Sí, mira, Iván, es algo que se dio como de una manera muy natural, en el sentido que yo siempre había pues escrito, empecé a escribir como a los 12, 13 años y ya en España, al vivir con mi abuela también pintaba y me hablaba mucho de arte y vivíamos relativamente cerca del Museo del Prado y entonces yo me iba, cuando estaba estudiando filología, por supuesto, siempre me iba al Museo del Prado y me paraba al frente de los cuadros y recuerdo que me paraba al frente del autorretrato de Durero, ese que está con las manos así y que lo mira ¿Sí? uno así medio lado, que es una belleza. Yo siempre quería como escribirle un poema y nunca pude escribirle. Siempre digamos que no encontraba el mecanismo, como que tenía la caja fuerte, pero no sabía cuál era la clave. Entonces, pasaron muchos años, después de estudiar historia del arte, por supuesto, con este profesor que está a punto el nombre de aparecer. eh, ¿Sí? eh, y entonces, siempre, digamos, digamos, esta unión entre poesía y pintura se logró muchos años más tarde con un libro que escribí que se llama Colección Privada, con el que obtuve el premio Casa de América de Poesía en el 2003. En Colección Privada reúno como 44, 45 poemas sobre pintores y pinturas
y empiezo desde el Renacimiento y acabo en el siglo XX o siglo XXI, porque de hecho el último pintor, que es un pintor colombiano, Juan Cárdenas está vivo. Sí, Entonces, Iván, fue una maravilla la felicidad de poder unir dos mundos que yo pensé que eran muy lejanos o que no se podían encontrar, en mi caso, porque por supuesto ya había leído a la pintura de claro. Alberti, un poeta que me influyó mucho de jovencito, es Antonio Colinas. Antonio Colinas también tiene un, Sí, un poema de Simonetta Vespucci que me encantaba. Eh, Había leído como poemas sobre pintores, pero que y sobre pinturas, pero no podía, no encontraba el gancho hasta que de pronto estas cosas que tiene el tiempo, que es más o menos como que todo se va llenando, como que ocupa hasta que al fin se rebosa como se rebosa la copa, y la copa se rebosó como en el año 2001, 2002, y empecé a escribir. Fue una maravilla. Si buscan en el récord Guinness, aparece mi nombre como la persona que escribió 45 poemas en año y medio. Eso para mí es absolutamente un récord, porque fue claro. la felicidad total, fue la felicidad de escribir tantos poemas. Hablaba con amigos y de pronto me decían, yo les preguntaba, para ti, ¿cuál es el cuadro más importante de la historia del arte o de tu vida? Y entonces alguien me dijo una vez, La red desollada de Rembrandt, y estaba tan absolutamente tan conectado en mi mundo con el lenguaje que sencillamente llegué esa noche y escribí el poema. Otro amigo me decía, La expulsión del paraíso de Masacho, y los escribía. Otro amigo me dijo, un amigo español, para mí Madrid Sur de Antonio López, y llegué esa noche, se escribían solos, o sea, yo simplemente tenía que poner la mano con un esfero en el papel y la mano se movía sola. Era absolutamente maravilloso. Y de hecho, ahora que pues uno empieza ya a entrar como a esta de senectute, eh, empieza uno a ver como la película al revés y leyendo, por ejemplo, la antología que hicimos juntos, eh, empiezo a ver que la imagen para mí era absolutamente importantísima en la poesía, ¿sí? Desde antes de la pintura, la imagen como una parte como de situar a la persona, como de aterrizar el poema, como de compartir esos milagros comunes del prólogo que leíste al principio de esta charla. De manera que siempre la imagen fue algo para mí determinante y nada más ¿qué más imagen quiere uno que la de un cuadro? Entonces, fue un trabajo absolutamente maravilloso y curiosamente, Iván, estas cosas uno cree que se repiten, pero no es así. Yo siempre he querido, y mucha gente me ha dicho, ay, ¿por qué no escribe Colección Privada 2? ¿Por qué no escribe? Y mira, lo he intentado muchas veces y no me ha salido. Fue como una especie como de ángel, de cosa maravillosa que me llevó la mano y la verdad me salen pero muy flojillos, como que nada que ver. Y entonces, justamente para no matar ese ángel también, para sacarle todavía el jugo, es que me dediqué también a ser profesor también de historia del arte. De hecho, dicto unos cursos de Renacimiento, tengo un curso también de poesía y pintura, de manera que es como para mantener también esta pasión que no acaba. Entonces, aparte que también es una pasión, por el lado de mamá la pintura y por el lado de mi papá la poesía. Entonces, como que Claro. uní esas dos cosas, aunque la verdad, si te digo la verdad, hubiera sido todo mucho más fácil si hubiera sido cajero del Banco Popular de Cúcuta, así con manga corta, me hubiera ido mejor. Y si me hubieran trasladado a Medellín, mejor. No hubiera tenido nada que Mucho- ver ni con la poesía, ni con la pintura, ni dedicarme a esta pasión horrible, perdón, horrible de los libros, esta pasión malsana Claro. de los libros. Bueno, ¿por qué no nos lees alguno de esos poemas que hablan de ese vínculo pues tan estrecho y para vos, diéramos, tan sentido entre la poesía y la pintura? Mira, Cualquiera que vos creas, sí. les quiero leer de este libro de colección privada un poema que está incluido acá, que es un poema en prosa, sobre un pintor que tú estabas comentando, que es Andrew Wyeth. Andrew Wyeth era Sí, un pintor norteamericano que
curiosamente, Pintor regional. exactamente regional, y además Además, un ídolo, pues, entre la masa, es decir, en la clase media norteamericana, y es que es una cosa muy impresionante, muy bella. Sí, pero seguí vos que, sí, exactamente, entonces él es una especie como de monje medieval trasterrado como al siglo XX, por cuanto que su trabajo es realista, sí, incluso mm, a veces está como hiperrealista. Entonces él tiene un gran cuadro, que es el que estás diciendo, que es el mundo de Cristina, que está en el MoMA en Nueva York, que es una joven que está está como en una recostada pradera. una Mm, pradera, el horizonte está alto, la vemos a ella de espaldas y ella está mirando un granero y una casa. mm, Y con estas cosas mágicas de la literatura y también de la poesía y de la pintura, que es el mejor título, yo creo que a un cuadro que se le ha podido dar, porque se llama El mundo de Cristina, de Christina's World. Y es sí, exactamente, el cuadro es ese. Pero si nos acercamos un poquito, empezamos a ver cuál es el misterio. El misterio radica en que ella, si uno acerca la mirada, vemos que tiene los brazos torcidos, vemos que las manos, que en vez de estar como apoyándose en el campo, en esta ladera, no se están apoyando como tal, sino que están agarrando el campo, como si lo estuvieran como arando, porque sí, ella tenía un sufrió un polio. accidente. Sí, No, no un accidente. Ella había tenido polio, de manera que la parte inferior de la cadera para abajo estaba totalmente paralítica y el cuerpo se le iba cada vez deformando. De manera que las manos también ya estaban deformes. Entonces es un cuadro que habla también entonces de de la libertad y de que como un mundo, por más pequeño que sea, pues solamente con varias cosas es suficiente, con pocas cosas es suficiente. Yo tuve la suerte de que este cuadro lo vi por primera vez a los 12 años en una postal y años más tarde, pues 4 o 5 años, un poquito menos, me consiguieron el afiche y el afiche lo tuve encima de mi cama y yo, como dije, ella está mirando a la colina y la cara está, no nos está dando la cara, solamente le vemos el pelo. Entonces yo de joven, de adolescente, fíjate que es una cosa muy de adolescente, yo sí, quería ver lo que no estaba en el cuadro, que es algo muy adolescente. Y que era lo que yo quería ver, la cara de ella, o sea, el momento en que que me mire la cara, que nos miremos. Entonces justamente el poema habla un poco de todo esto. Y dice del así, mundo de Cristina. Sí, el mundo de Cristina de Andrew Wise. Es poco lo que sabemos de ti, que tu provincia se reduce a una casa de madera y a un granero situados en lo alto de una colina, que en los veranos tienes por costumbre contemplarlos a 3 pájaros de distancia, apoyando tus brazos sobre la tierra como un templo al que se le hubieran torcido las columnas en los extremos, que allí, entre los tallos de trigo, no te visitan ángeles, sino cientos de saltamontes, que tienes polio y que te llamas Cristina. Si estos datos parecen suficientes, entonces, ¿por qué nos equivocamos durante tantos años creyendo que el día en que nos dejaras ver el color de tus ojos, revelaríamos tu misterio? En lugar de pensar que las contadas cosas que miras detenidamente, levantando la cabeza como una corza en la colina, te bastan de sobra para vivir. muy Ese, hermoso el poema. ese Sí, es a ver, Ramón, sí, hay un poema, el que tiene como inspiración, pues, un cuadro o la pintura de Sambur, decir, que es una visión fugaz. Vos en el prólogo decís, decir, que se trata de apresar lo que el tiempo, de otra manera, pues, una de las funciones de la poesía, ¿sí? Es decir, dejar, dijéramos, como en la eternidad y para siempre, un momento muy bello y muy impresionante. Si querés, de pronto, ese también está en este libro, ¿sí? Y es muy bonito. Sí, mira, ese tiene una historia muy bonita. Es de mi primer libro que se llama, mi primer libro se llama Poemas para una fosa común, lo publiqué en el 84 en Madrid. Eh, lleva por título Poema que recuerda a Carl Sandburg,
que era este poeta norteamericano, nacido en Chicago, un poeta muy cercano también a los movimientos obreros de los años 20, 30. Era un poeta de pueblo, era un poeta que de alguna manera estaba muy lejos de la academia, era un poeta que utilizaba también la jerga, el slang, eh, era muy querido por muchas personas y por su pueblo, por el barrio, por la ciudad. Era un poeta, digamos, como popular, pero también reconocido también como por la alta cultura y por la baja cultura. Eh, El poeta de Chicago, pues, inclusive tiene un libro que se llama Poemas de Chicago, un libro muy famoso, pues, muy conocido. Sí, Sí, entonces, fíjate lo que me pasó, que de jovencito, pues en la biblioteca de mi papá había una antología de la poesía norteamericana, traducida por Ernesto Cardenal y José Coronel Urtecho, donde yo leía, ahí descubrí la poesía norteamericana, que para mí fue absolutamente clave en toda mi formación y todavía sigue siendo pues una de mis lecturas preferidas. Pues bien, hay en el momento que empecé a leer Carl Sandburg, había un poema que era muy bonito, que era unos niños jugando béisbol en una calle. Entonces, haz de cuenta como que estás por la calle y te encuentras como en esos callejones gringos donde están los chinos jugando béisbol y entonces están los ruidos y el bate y la gente gritando y los muchachos corriendo. Entonces eh, decía, es una traducción bastante libre, pero a mí me parece muy curiosa, muy graciosa y muy acertada, que decía que el grito de los niños, el ruido de todos los niños, esa confusión, parecía una catarata de coloratura. Catarata de coloratura. Y a mí eso me encantó. Entonces, sí. eh, le puse como título a un poema de una visión de un bus, volviendo al tema de lo fugaz, que vi a los 14, 15 años en Bogotá, lleno de niños y que pasaban por la carrera 13 y era una especie como de cosa tan espontánea, tan hermosa, y le escribí este poema, yo debía tener como 16, 17 años. Entonces se llama Poema que recuerda a Carl Sandburg por lo de la, Oigámoslo. por lo de la catarata de la coloratura. Ayer, Sí. un bus con delgadas líneas verdes pasó por toda la carrera 13 con las ventanas caídas en desorden, como las medias de las niñas al salir del colegio. Se fue con su viento, elevando a todo lo largo una canción de risas, de apresurada y espontánea fugacidad. Fue lo más dulce que pudo tener alguna vez las 2 de la tarde. Impresionante, es muy hermoso. A ver, en estos días he leído dos poemas tuyos, alguno que apareció durante pues durante el encierro, ¿cómo se llama? La cuarentena, ¿sí? En el que hablas de un lugar que tienes en tu casa, en fin. Y uno de los poemas de este libro, ¿cierto? Habla de lo importante que es para el poeta, ¿cierto? Tener ese lugar. Es decir, Ah, no ya. es un cuadro que esté relacionando la pintura, pero si te parece y te interesa, ¿cierto? Porque el otro lo leí en Instagram y me pareció muy bello, pues en una convocatoria que hicieron a que los poetas colombianos le hicieran, ¿cierto? Como celebraron un poco lo que estaba sucediendo. Y ese poema tuyo fue muy lindo. Este otro es un poema muy bello. Sí, mira, este poema justamente yo lo escribí, está en mi libro Los Fuegos Obligados, que está incluido también aquí en la Sí, antología publicada sí, por tu editorial, que se llama Templo Portátil. Justamente cuando empezó esto, pues ya estamos más o menos viéndole como la luz al final del túnel. Coincidió con que empezamos todos al confinamiento, a encerrar el tiempo abundante y sobre todo como la incertidumbre. Entonces yo tenía un poema sobre la necesidad y la importancia de la lectura como hecho propio para, no solamente para aceptar y entender la soledad, sino también como no solamente como refugio, sino también como conocimiento. Entonces, sí, este templo portátil y se los quiero leer. de acuerdo. Si hacer tuya cualquier esquina,
Acerca a la ventana más próxima un asiento para detener el desorden de las horas. Si ya escogiste ese preciso lugar de la casa donde habitas, entonces enciende una vieja lámpara que ilumine el perímetro de tu nuevo territorio. De esa manera, no será necesario que disimules tu condición errante cambiando los muebles de sitio o llenando las mesas de fotos familiares. Pronto descubrirás la necesidad de estar allí, inmóvil, rodeado de fugacidad y permanencia, en tu península con su faro solitario. Sea cual sea el lugar donde te encuentres, sabrás que cada noche tienes una cita en ese reducido espacio que amplía sus fronteras. No habrá palacio que lo iguale, ni monumento de mármol que lo imite. Este será tu palacio y tu monumento. Pasarás las semanas sucesivas sabiendo que ya cuentas para el resto de tu vida con un lugar que solo a ti te pertenece. Basta elegir una esquina cualquiera, una mínima ventana, un asiento y una vieja lámpara para que viajes por el mundo y puedas repetir tu ritual nocturno en tu templo portátil, acompañado por tus dioses domésticos. Así nunca te sentirás extraño en ninguna parte de la tierra. Muy bonito el poema, muy hermoso. Ramón, a ver, otra, eso después, es decir, tiene algo que ver con, no sé, hay un libro que en este momento es muy, pues, lo leen mucho, pues, muchísima gente. Me refiero a La habitación propia de, de doña Virginia Woolf. Naturalmente, pues, que no es lo mismo, porque lo otro es un reclamo, una queja, ¿cierto? Y una conquista. Sí, muy bonito, como todo lo que ella escribe, pero pues algo hay en común. De todas maneras, no sé, ¿qué otro poema tenías pensado como leernos? No sé, yo recuerdo, no sé, el que es en el que haces alusión a Goya, me parece tan lindo. O, pero si quieres, si tienes unos que te parezca más, como mejor, pues para que los conozca las personas que están oyéndote y No, viéndote. pues yo encantado, pues el de Goya, tengo, son dos poemas de Goya, Sí, solamente vi uno, que es el del perro. Ustedes tendrán, pues los que nos están claro, viendo, pues el perro de Goya, ese que tiene, está en el Museo del Prado y están todos los libros y todos los, busquen en Google, perro semihundido Goya, y van a ver una composición totalmente vertical y en la parte inferior un perro que saca su hocico en medio como de como una especie como de duna de arena. Es un cuadro de las mar, pinturas, sí, un cuadro de las pinturas negras de Goya, pero no es negro porque es amarillo. Entonces ya la sí, extrañeza y a su vez la extrañeza de la composición, porque si en toda la pintura negra de la casa de la Quinta del Sordo eran aquelarres, eran estos personajes con estos cuernos retorcidos, estas viejas chismosas, estas magas, estas brujas, estos hombres retorcidos, de pronto en medio de todo esto estaba el perro de Goya. Entonces quiero leerles este poema que dice así, un perro de Goya. El miedo tiene orejas cortas, echadas hacia atrás, pero el hocico extremadamente puntiagudo. Contra su voluntad, su temperamento o su constitución, en el aire, en la arena, en las nubes, se sienten eclipses y temblores, también cataclismos, pero para su desgracia, este perro desconoce la hora exacta en la que sucederán tales acontecimientos. Por esta razón, aquellos que lo reconocen en la calle prefieren ignorar sus profecías. Cuando ya se han cumplido una a una sus palabras, el miedo se asoma y husmea desoladamente entre las ruinas, como si a su augurio se le pudiera llamar victoria. Y había pensado también leer unos, sí, unos poemas, este específicamente, que se llama Cerezas y Granizo. Es esta extraña sí, conjunción en Bogotá, no sé si, bueno, es que en Medellín al tener esa atmósfera maravillosa, esa temperatura ideal y esa altura,
en Bogotá las cerezas crecen, digamos, maduran. Hay una especie como de cosecha de cerezas como en febrero o marzo, ¿sí? Entonces, y al mismo Sí, tiempo, mientras están surgiendo en estos árboles estas pepitas rojas maravillosas, también por un extraño fenómeno climatológico, también hay muchas granizadas. Total es que este es un poema que une justamente esos dos, eso como esa destrucción del granizo y ese nacimiento de las cerezas. Cerezas y granizo. Todo sucedió en la primera semana de marzo, cuando por fin cayeron las cerezas. Y no cayeron por maduras, por redondas, por rotundas, cayeron por culpa del granizo y su inexplicable cólera. Después de la tormenta, sobre la compacta blancura del parque, empezaron a brotar aquí y allá mínimas manchas de color púrpura, como si fuera el vestido nupcial de una novia apuñalada. Fue tanta la prohibición de febrero y la excesiva codicia ante las altas ramas las que provocaron esa avalancha de niños a quienes no les importó cortarse los labios con esa nieve de vidrio con tal de poder reventar su piel entre los dientes. Cuando pasados los años alguien les pregunte por el definitivo sabor que los devuelve a la infancia, no dudarán en decir que el sabor de las cerezas, el sabor a venganza que tenían esas cerezas heladas, y enseguida añadirán que todo sucedió en un lejano marzo, en su primera semana, después de una tormenta, cuando el granizo del parque se fue tiñendo de rojo, como después su vaho, como las puntas de sus dedos, como también su memoria ahora al recordarlo. claro. Te quería preguntar una cosa. Yo vi que hay algunas referencias a, no sé, a obras musicales, a compositores, pero no sé en qué poema en particular recordás, no sé si es eh, ¿cómo se llama? Las sonatas para cello de Bach o el Sí, clave bien temperado o no sé qué, o algo, no, eh, lo del pianista, ¿cómo se llama variaciones Goldberg. la obra? Eso, las variaciones Goldberg. Sí. Sí, Eh, ¿qué relación hay entre la música, pues, y tu poesía? ¿Cómo sentís si existen esos vínculos? sí, pues mira, yo he sido pues muy poco melómano, la verdad, no he sido juicioso, eh, pero todas las noches yo oigo siempre música, música clásica. De hecho, oí durante 6, 7 años seguidos, todas las noches, las variaciones Las Goldberg variaciones Goldberg. Sí. tocadas por Glenn Gould, que él tiene dos variaciones, una del 58 y otra como del 80 y pico. La diferencia Sí. está en la primera es demasiado rápida, demasiado nerviosa, y la segunda es mucho más suave. De hecho, dura 15, 18 minutos más la segunda versión de Gould que la primera. Entonces, siempre he tenido como esa fascinación, digamos, como la lectura con la música, crea como esa atmósfera maravillosa. Entonces, también al fumar, entonces como que yo fumo y es la música y las notas y el humo crean una especie como de burbuja, como que me aísla del mundo, como que logra, como que sea ese el momento de la lectura, de la escritura. Entonces una especie, crea como una especie de burbuja maravillosa donde como que me evado. Y justamente la, la, la mención que haces está en un poema que es el primer poema de como quien dice adiós a lo perdido, que ha sido mi libro más recientemente publicado específicamente como libro como tal del 2014, que se llama Para empezar el año, y lo quiero compartir con Así. todos ustedes. Sí. Llevas 17 años escribiendo al lado de la misma ventana y en todo este tiempo has venido rasgando con tu codo la tela del sofá, que ahora cubres con un modesto paño para que las visitas no adviertan enseguida el daño continuo que le has hecho al mobiliario de la casa. 2 hijas, varios libros publicados,
un matrimonio y una biblioteca, cientos de noches y miles de cigarrillos. Así, igual que entonces, empiezas otro año con la misma costumbre, considerando la posibilidad de llamar al tapicero, pero en ningún momento de cambiar de lugar, ni mucho menos de oficio. Algo de todo esto habrá que valga la pena, piensas, ya de noche, con un vaso de whisky en la mano repleto de hielo, al lado de esa ventana que te ha visto tantos años hacer lo mismo en soledad, sin molestar a los vecinos, escuchando las notas del piano de las variaciones Goldberg o Gran Glenn Gould, lector de cuello inclinado, fantasma entre el humo, silencioso suicida. Precioso el poema. Ramón, ve, yo quiero, es decir, porque es que me sucede muchas veces en estos programas, pues en estas conversaciones, se me pasa el tiempo y de pronto se corta sin que haya posibilidades de terminarlo. Yo querría invitarte para ver si de pronto la semana entrante podemos hablar un poco, naturalmente, sobre, pues, seguir hablando de tu poesía, ¿cierto? De tus preocupaciones, de tus intereses y de lo que tenés, de tus proyectos poéticos, y que dediquemos también en esa oportunidad un ratico a hablar del libro que nosotros publicamos de tu papá, sí, es decir, el diario del Alto San Juan y del Atrato, un libro que a nuestro juicio es uno pues, de los más bellos libros de lo que se han escrito en prosa sobre una región y en particular sobre el Chocó. Si te parece bien y consideras que vale la pena porque creo que nos quedamos cortos, sí, entonces es una invitación pues formal y pues quisiera saber. Con mucho gusto. Bueno, Cuadramos durante la semana, pero podría ser yo encantado, es un libro maravilloso, te quedó editado estupendamente bien, con unas ilustraciones absolutamente maravillosas, y es un libro que también, sí, curiosamente, tiene algo macroliano, porque se encuentra con una cantidad de sí, personajes en mitad de la selva, o sea, está la desesperanza de Magrol, está la tala de árboles, está la tristeza, están los trabajos perdidos, hay un aspecto magroliano aparte de toda esta situación social y política que describe dentro de este libro. Por supuesto, yo encantado, yo feliz de continuar la bueno. conversación. Bueno, perfecto. Entonces, mira, si quieres, quedamos para el próximo sábado, a esta misma hora, 7:30 de la noche, porque creo que se nos va a cortar. Ya me dijo yo tengo aquí un timer que me indica y creo que nos quedan, pues, sencillamente como 2 o 3 minutos y para que no se corte de manera abrupta y más bien en la próxima continuamos la conversación. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, muchas gracias, Entonces, encantado. y mil gracias a las personas que se unieron, ¿cierto? Que creo que es un tema, mejor dicho, resulta muy interesante. Los invitamos entonces para que el sábado entrante, a esta misma hora, nos encontremos. Ojalá que inviten a las personas amigas y que crean que les puede interesar el tema y naturalmente la poesía de nuestro poeta invitado, Cote Baraybar, Ramón. Y entonces nos vemos la próxima semana. Ramón, mil gracias de verdad por haber aceptado la invitación y creo que quedamos entonces pendientes para la próxima. Claro que ¿Listo? sí, Un muchas gracias abrazo. por la invitación y gracias por las personas que han estado viendo y oyendo. Un abrazo. Adiós. Estés bien. Chao. Luego. Chao. ¿Cuánto tiempo?